Dice Antonio Grael, se ha hablado sobre el cierre del gobierno de Estados Unidos, pero no entiendo realmente en qué consiste y sus consecuencias. Cada año el Congreso tiene que autorizar la salida del dinero de la tesorería para el pago de los gastos del gobierno. Si no se pone de acuerdo el Congreso con 60 votos del Senado, si mal no recuerdo, el dinero no puede salir de la tesorería. Es decir, no se expiden las transferencias o cheques necesarios para que cada dependencia de gobierno pague sus adeudos, sus salarios, etcétera, etcétera. Entonces, es el dinero de la tesorería de los Estados Unidos queda bloqueado. Ese es el cierre del gobierno. Y en este caso, además, la forma en que se ha dado es de lo más chapucera que hay. Yo creo que cuando digo los enemigos de la razón, también son los enemigos de la verdad. Mira, lo que pasó fue lo siguiente. El presupuesto, el programa presupuestal de los republicanos le reduce enormemente los subsidios a Medicare y Medicaid, que son los dos seguros públicos que pagan la medicina privada de los más desprotegidos en Estados Unidos. Pagan la medicina privada, esto ya lo he explicado. Y entonces los demócratas dicen, mira, te paso todas las barbaridades que quieres hacer en tu presupuesto, menos los de Medicare y Medicaid. Tienen que mantenerse los subsidios porque si no, la gente va a sufrir y se va a duplicar o triplicar el precio de los seguros médicos en Estados Unidos, que son estúpidamente caros, como ya lo hemos comentado aquí en muchos casos. Voy a ponerle simplemente un caso para registrarlo. Health Insurance for a Family of 3. O sea, seguro de vida para una familia, seguro médico para una familia de 3 en los Estados Unidos. Me está dando el precio en España. En España los seguros médicos están baratísimos, porque lo que quieren es destruir la seguridad social y que tengamos que tener todos seguros médicos privados, y el día que eso pase, los precios se van a ir al demonio. El costo anual promedio para una familia de 3 de un plan de seguro médico en los Estados Unidos fue de $25,572 al año, es decir, $2,131 al mes. $2,131 son como 1,800 euros. El salario mínimo interprofesional en España son 1,500 euros. O sea, el costo es elevadísimo. Ahora multiplica eso por 2 o por 3, que es lo que propone el presupuesto de los republicanos, que dijeron que no iban a tocar Medicare y Medicaid y le han estado dando hasta con el gato. Y entonces los demócratas dicen, pero nosotros no podemos acordar eso. Y lo que han salido a decir todos los republicanos, empezando por Donald Trump, terminando con el último gato, es que los demócratas están exigiendo que se le dé atención médica gratuita a millones de inmigrantes ilegales. Los inmigrantes ilegales son el caballito de batalla del republicanismo y de la ultraderecha mundial en este momento, de la ultraderecha occidental. Y entonces le están diciendo a la gente que lo que pide el Partido Demócrata es que se le dé atención médica gratuita a los inmigrantes ilegales, cuando en Estados Unidos no hay atención médica gratuita para nadie. Y que darle Medicare o Medicaid a un inmigrante ilegal no es posible, no es legal. Tiene que presentar documentos de estancia legal en los Estados Unidos para poder acceder a un seguro de Medicare, Medicaid, es decir, al apoyo para cuando no puede pagar un seguro médico completo, ¿no? Sobre todo menores de edad, mayores de 65 y personas con ciertas enfermedades. Entonces la mentira la están repitiendo, llevan 9 días repitiendo esta mentira los republicanos con absoluto descaro. Y el problema es que el Partido Demócrata de Estados Unidos en este momento está absolutamente paralizado y entonces pues estamos protestando enérgicamente, estamos protestando, pero mandamos una carta durísima. Y no, hombre, así no se hacen las cosas. Cuando das un golpe en la mesa tiene que oírse al otro lado. Pero el Partido Demócrata de Estados Unidos está en este momento en un estado de inanimación suspendida, de
de inactividad, de incapacidad de reaccionar con energía, salvo Bernie Sanders, que tiene 1103 años, ¿no? O Alexandria Ocasio-Cortez, o el gobernador de California, Gavin Newsom, pero de ahí, o Cory Booker, el diputado, pues de ahí en fuera, en general, el Partido Demócrata está paralizado en Estados Unidos, es trágico. Entonces, eso es lo que están tratando de presionar. Todavía hoy lo dijeron los republicanos, lo dije yo en la mañana, que les pidió Donald Trump que desbloquearan los fondos, que terminaran con el cierre del gobierno, y entonces ya se negociaría lo que quieren. Y lo que le dijo Bernie Sanders es, mira, tuvimos meses para negociar, y ahora no va a ser que primero te doy los fondos y luego negociamos, que ya sabemos cómo es Donald Trump, que no paga. Así que la respuesta hasta ahora de los demócratas al menos, es no.